Lo que quisiéramos entender, doctor Montoya, es cómo así el Colegio de Abogados de la Libertad terminó metido en este embrollo, porque dice que usted se encontró casualmente con un socio o una persona que trabajaba en el estudio Gálvez Dolorier, especializado en asuntos tributarios, y de ahí usted se convenció de que esto era relevante y el colegio fue el que presentó la demanda. ¿Así fue? No, no fue así, es completamente falsa la premisa y están tergiversando completamente todo porque la presente demanda que interpone el Colegio de Abogados de la Libertad fue en aras de mantener y preservar siempre el orden constitucional. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nace la demanda? Fue a raíz de una conversación con la especialista en Derecho Tributario Marta Bringas Gómez, que es agremiada de nuestra orden del Colegio de Abogados de la Libertad, especialista en Derecho Tributario. Ella hizo una exposición al Consejo Directivo y efectivamente a todas luces la presente norma, que era el Decreto Legislativo 1421, que es el Decreto Legislativo 1421, era abiertamente inconstitucional. Y ¿Ella también trabaja en el estudio Gálvez Dolorier? No. Ella ¿No tiene ninguna vinculación? No, ninguna vinculación, Karina, ninguna vinculación. Ya, ¿y por qué le nace a ella esta inquietud? ¿Qué caso conoció? ¿Por qué ustedes desde un colegio de abogados de la libertad toman esta decisión? Mira, y eso es lo que justamente no debemos aceptar, porque nos tienen a nosotros, realmente a los provincianos, como personas que no podemos interponer, como que no podemos cuestionar. O sea, estamos pensando de que solamente un colegio de abogados de Lima puede ser aquel que preserve la Constitución, aquel que accione, aquel que sea contestatario, y no es así. Pero, doctor Montoya, eso nadie lo se ha lo puesto, preguntaríamos al Colegio de Abogados de Lima y se lo preguntaríamos, claro, y se lo preguntamos a usted. Eso en realidad no es relevante. Lo que no se entiende, doctor Montoya, ¿por qué ustedes, ya usted dice, la doctora Bringas presenta este tema al Colegio de Abogados de la Libertad, entonces el Colegio de Abogados de la Libertad decide involucrarse, pero ustedes declaran como dirección procesal la Avenida del Derby 254, oficina 804, esa es la oficina del estudio Gálvez Dolorier. ¿Por qué lo hacen? ¿Ustedes contrataron al estudio Gálvez Dolorier? O como dicen los malpensados, el estudio Dolorier los contrató a ustedes para que presenten la demanda. No, jamás. Nosotros no hemos tenido contacto con ningún miembro del estudio Gálvez Dolorier, nada, tan solo con la doctora Marta Bringas. Pero ¿cómo es la práctica jurídica? Y mira, si ustedes tienen amigos abogados, les van a decir cómo es esto. Cuando a veces nosotros en La Libertad tenemos un caso, vamos a suponer en Piura o en Arequipa, y nos contactamos con colegas, lo que hacemos es consignar el domicilio procesal precisamente en donde se va a discutir la controversia. Eso es natural, es normal en la práctica jurídica. Las personas que aparecen en la demanda firmando es la doctora Marta Bringas y se menciona a dos personas adicionales que no son del estudio Gálvez Dolorier, que no es la persona que usted me está diciendo, y que vienen a ser personas coadyuvantes al tema. No, pero ¿por qué ponen esa dirección? ¿Por qué ponen la dirección? A ver. El estudio Gálvez no trabaja ad honorem, pro bono, como dicen los gringos. O sea, cobran tarifas e incluso en la mayor parte de los casos por horas. Una hora de abogados de Gálvez Dolorier, Dios mío, ya quisiera poder pagarla. Claro, podría ser que así. ¿Hicieron esto gratis? Señor Montoya, lo está escuchando todo el país. Díganos, por favor, antes de que sigamos, porque yo no le entiendo nada, ¿por qué puso usted la dirección de Surco justo de ese estudio que es el más caro y el más reconocido en temas tributarios? A ver, nuevamente para poder decirte, Karina, estamos diciendo de que en la práctica jurídica es natural de que la controversia cuando se discute en una zona que no es la tuya, consignes un domicilio. Claro, pero ¿cuál era la vinculación? Porque me imagino que usted no va a agarrar cualquier dirección y la va a poner. ¿Cuál es la vinculación? La vinculación era la doctora Marta Bringas, quien precisamente nos manifiesta de que estas personas van a ser personas coadyuvantes al tema. Y es natural eso. Pero no estamos yendo al fondo de la controversia. Pero ¿cómo va a ser natural si son personas que tienen directo interés? Es decir, el estudio Gálvez Dolorier de arranque, o sea, tiene como cliente a Telefónica del Perú.
que es una de las Pero partes nosotros, implicadas en este caso, para empezar, porque tiene montones probablemente sea el estudio de temas tributarios que tenga la mayor cantidad de clientes entre las grandes empresas. Pero nuestro interés fue cautelar la Constitución. Eso fue porque no estamos yendo al tema de fondo, que es algo que importa para todos los peruanos. Deberíamos entrar al terreno jurídico, que es lo que precisamente nos compete, y están sacando fuera de contexto todo esto, cuando finalmente... Pero ustedes los abogados solamente ven un punto, claro, o ven todo el contexto, o interpretan todo, o interpretan a quién van a... El contexto, doctor Montoya, claro, es que hay un litigio entre la SUNAT, y grandes empresas que le deben a la SUNAT y que pretenden sacarle la vuelta al tema de las prescripciones. Pero mire, y sale en medio de eso un decreto que ordena este asunto y resuelve el problema. Y estas empresas, como no estaban contentas con esta decisión que se había tomado a nivel gubernamental, deciden llevarla al Tribunal Constitucional. Y como no pueden llevarla al Tribunal Constitucional porque no están facultadas según la ley, recurren a un colegio profesional y ustedes terminan haciéndole la chamba a los estudios de las grandes empresas que no quieren pagar sus impuestos. Ese es el contexto. Es que es un contexto equivocado. El contexto equivocado es que estos temas tributarios habían sido resueltos ya ante el Tribunal Fiscal, en la que determina hasta un cierto momento en la que puede ser efectivo los cobros. Y el Estado, mi contexto jurídico, ¿cuál es, Nicolás, para que escuchen toda tu audiencia, todo el Perú? El contexto es que el Estado, a como dé lugar, ha emitido una norma de contrabando, excediendo sus facultades para hacer efectivo cobros. Ahora, los cobros de deuda tributaria, correcto, que aún todavía no están siendo firmes y que están siendo litigiosas y que son controvertidas, correcto, va a beneficiar a millones de peruanos, porque ¿usted cree que solamente son unos cuantos los contribuyentes en el Perú? ¿Usted cree de que solamente ellos son los que están discutiendo? No, pues, pero la mayoría de la deuda lo tienen ellos. Los chiquititos no hacen esos 11.000 millones de soles. Los chiquititos no pueden dejar de pagar y litigar durante años para esperar la prescripción. No tienen plata, doctor, y te Montoya persiguen. No, pero no pueden contratar al estudio Galvez o Laurier para que encuentren los mecanismos para postergar el pago hasta que prescriba. Porque ustedes dicen, es retroactiva. No es retroactiva, pues, doctor Montoya, si todavía no se ha determinado la deuda. O sea, usted hace una declaración a los 3 años, porque la SUNAT tiene 4 años para hacerlo, a los 3 años y medio, la SUNAT determina que acá hay un problema, porque usted ha pagado de menos. En ese momento lo notifica. ¿Desde dónde corre la prescripción? ¿Desde cuando usted declaró mal o desde que la SUNAT lo descubrió y lo notificó para que usted pague lo que debe? Lo lógico es desde el momento que lo notifican para que pague eso que no ha pagado. O sea, es absolutamente arbitrario pretender que eso es retroactivo o violatorio de la Constitución. Eso es sentido común, doctor Montoya. No es sentido común. Mira, te das cuenta que no has leído realmente la demanda ni el decreto legislativo y no estás siendo bien asesorado, Nicolás. Yo te recomiendo de que puedas entender un poco más el panorama, lo que significa la seguridad jurídica y lo que significa el Estado de Derecho. No puedes tú partir de una premisa completamente equivocada. Las normas, por Constitución, la Carta Política del Estado en el artículo 103 establece que ninguna norma tiene el carácter o efecto retroactivo, salvo en materia penal. Es una garantía constitucional. Ya pues, pero yo le pregunto, ¿en qué punto es retroactivo que la SUNAT, usted paga 10 millones, la SUNAT descubre 3 años después que usted pagó 10 cuando debió pagar 20? En ese momento la SUNAT le dice, oiga señor, usted debe 10. ¿Desde dónde corre la prescripción para usted? ¿Desde cuando esta empresa pagó 10 y no 20 como debía pagar? ¿O desde el momento que la SUNAT lo detecta y lo notifica? Es que déjame comentarte el íter de las normas. En el año 2012 se emite un decreto legislativo que es el 1113, precisamente el 28 de septiembre del 2012, a través de este decreto legislativo 1113. En ese decreto legislativo recién se manifiesta desde cuándo se va a computar la deuda tributaria, que es a partir de la resolución de determinación. O sea, es decir, a partir de que la SUNAT, como ente recaudador, te notifica, a partir del 2013, ¿correcto?
perdón, a partir de septiembre del 2012, ¿correcto? Pero anteriormente no era así. Lo que está en discusión ahorita, para que entienda la población peruana, no son deudas tributarias del año 2013 al 2020. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es precisamente lo que estaba regulado hasta antes del 28 de septiembre del 2012, para que entienda la población peruana. Porque te aseguro que no estabas tú también entendido bien sobre el tema. ¿Correcto? Eso es falso, mire, porque nosotros los periodistas en realidad hablamos en fácil, nos basamos en el criterio y además hemos entrevistado a una serie de constitucionalistas y abogados especialistas en temas tributarios. Es más, hemos escuchado al señor Blume y también al abogado, al procurador de la SUNAT. Y todos ellos tienen diferentes opiniones. Entonces, los periodistas lo que hacemos es preguntar y hacer lo que la población lo entienda más fácil. Y usted lo que está haciendo es que no se entienda. Es decir, mete un montón de elementos y la población no lo va a entender. Lo que a nosotros nos han dicho los tributaristas es que antes se basaba en 8 años, 4 años para determinar la deuda, luego 4 años para cobrarla. Vino este decreto legislativo, se distorsionó y volvió a ser lo mismo. Este decreto fue un bache. Y listo. Entonces debe quedar en 8, como en todas partes del mundo, que es lo que ha dicho ayer el procurador, que le saquen un solo código tributario donde haya tan poco tiempo para cobrar, identificar y cobrar. No, entendemos el rol del procurador de SUNAT y efectivamente el procurador de SUNAT está manifestando eso, pero no es así. A través del decreto legislativo, ya no el 1113, sino el 1421, que es el que se cuestiona su constitucionalidad, es el que se excede en las facultades del Ejecutivo y además de eso retrotrae las normas. Eso es clarísimo. Por eso es que nosotros, nuestra función como colegio de abogados fue preservar el orden constitucional y por eso que ya el tribunal tendrá que resolver de acuerdo a lo que... Yo tengo una pregunta... Yo tengo una pregunta. Ustedes, en el momento que presentan la demanda de inconstitucionalidad, acreditan como abogados a 3 personas: Marta Bringas, Silvia Muñoz y José Carlos Gálvez Rosasco. Los 2 últimos son miembros, incluso entiendo socios del estudio Gálvez Dolorier. ¿Quién les pagó a estos abogados? Nadie. Nosotros hemos conversado con la doctora Marta Bringas. ¿Qué? ¿Y fue gratis? Nadie. ¿Fue gratis de verdad? Sí, porque fue... ¿Por qué? Pero si la doctora Silvia Muñoz y el doctor José Carlos Gálvez, que es una especie de eminencia en estos temas, ¿no es cierto?, en la defensa de los intereses de las grandes empresas con respecto a los temas tributarios, tienen entre sus clientes a Telefónica. Mire qué casualidad. Telefónica tiene un litigio con la SUNAT donde ya planteó la prescripción por 300 millones de soles. Han planteado prescripción millones de contribuyentes. Dígame, ¿y usted le otorgó facultades generales? Hagan todo en mi nombre y en nombre del colegio que represento a estos 2 abogados. Claro, porque, a ver, nosotros planteamos la demanda porque tenemos legitimidad para interponerla. Se manifiesta en la parte final de la demanda precisamente la doctora Marta Bringas y a 2 personas que iban a cumplir el rol de coadyuvantes. Y la vista de la causa que se dio en el mes de noviembre ya se da con otra gestión. Mi gestión termina en septiembre del 2019. Sin embargo, nosotros mantenemos y reafirmamos de que nuestra intención fue estrictamente jurídica. Solamente nos basamos en eso, Nicolás y Karina. ¿Usted está trabajando en el bufet de abogados Gálvez Dolorier en este momento? Mi persona, disculpa, Sí. yo tengo un estudio en Trujillo de 52 años. Muy bien. Yo trabajo sí. Yo quería saber, porque de repente terminó trabajando ahí. Como Ahora, le hacen usted cosas sabe, gratis. doctor Montoya, que el doctor Gálvez ha reconocido en una entrevista con el portal Ojo Público que la iniciativa fue de él y que él conocía a la doctora Bringas y que la doctora Bringas le dijo que tenía una relación amical con usted y que en ese sentido podía ayudar. Es decir, la iniciativa fue de ellos, no claramente no del colegio, pero por eso yo sigo sin entender. Ustedes, de repente, inspirados por la doctora Bringas, descubren la trascendencia constitucional de este asunto y
haciendo uso de uno de los estudios de abogados más caros del país, que no les cobra, se cobran el pleito que favorece a los clientes de ese estudio de abogados. No, a los millones de contribuyentes. Y sí, la conversación fue con la doctora Marta Bringas, quien nos hizo una exposición a los miembros del Consejo Directivo. Eso fue. Y el terreno en el cual nosotros mantenemos es el terreno nada más jurídico. Y no fue el primer proyecto que hemos presentado, Nicolás. En mi gestión se ha presentado un proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Se han presentado proyectos también al Parlamento. Hemos sido nosotros una gestión bien activa. Ahora, ¿y por qué la actual directiva del Colegio de Abogados de la Libertad se ha desistido de la demanda de inconstitucionalidad o pretende hacerlo si es que legalmente fuera posible? Bueno, la cosa es evidente. Hay una presión mediática, se ha sacado fuera de contexto todo. Existen personas falsos políticos que están llevando la falsa bandera de la moralidad, manifestando de que esto va a beneficiar solamente a un grupo y va a perjudicar a millones de peruanos, y están diciendo de que hay muchos. Bueno, pero lo que ha dicho, lo que dicen las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de la Libertad es que no solamente se desisten, sino que van a investigar cómo así el Colegio de Abogados terminó involucrado en este tema. Bueno, el Colegio de Abogados, la Junta Directiva actual puede hacer las investigaciones que crea conveniente. Ellos tienen legitimidad ahora para poder interponer las acciones que consideren. Si es que dentro de ellos, dentro de su análisis, está el formular de desistimiento, que ya lo han hecho, ¿no? Lo han hecho. Bueno, finalmente cada quien responderá por sus actos. Nuestros actos, insisto, fue netamente jurídico. Y hay varios constitucionalistas que se están pronunciando sobre este tema. Señor Montoya, sí, claro, a favor y en contra, pero usted repite de que esto va a beneficiar a millones de peruanos. ¿Usted ha sacado el cálculo de cuánto es que va a beneficiar a las grandes empresas y cuánto dinero es para el resto de peruanos? Porque en realidad está concentrada casi todo este dinero, 11.000 millones de soles, que podría servir para contener la pandemia en 153 empresas. Está Minas Buenaventura, Antapacay, Sauder Perú, Consorcio Minero, Latam, Odebrecht, Supermercados Interbank, peruanos. Supermercados Peruanos, Interbank y Banco Pichincha. Y ahí hay una lista larguísima. Hasta el estudio de abogados. Quien debe dar toda la información debería ser en este caso SUNAT, de a cuánto asciende la deuda tributaria hasta antes del 2012. Bueno, lo ha dado ayer, ¿ah? 9.256.970.935 dejarían de pagar 158 empresas hasta ahí llegó la cuenta de SUNAT, porque hay más. Claro. Ellos están mencionando, obviamente hay más, están mencionando solamente a un grupo, y que efectivamente este tema es sensacionalista. Pues a cualquier peruano que no conoce de leyes le dices, mira lo que está haciendo el Estado, el tribunal está a punto de resolver a favor. Obviamente esa noticia a cualquiera le podría sorprender, pero hay millones de contribuyentes y los millones de contribuyentes deben ser... Pero usted afirma enfáticamente, doctor Montoya, dos cosas: que ustedes no le pagaron al estudio Gálvez Olorier por sus servicios en relación a este proceso. O sea, que no va a aparecer ningún gasto del estudio Gálvez Olorier. Nada, porque finalmente la Junta Directiva actual lo hubiese dicho. Bueno, claro. ¿Y cómo hacemos para que este estudio a los miles y miles de contribuyentes, Karina, que tienen problemas, les hagan una defensa gratuita como se le está haciendo a usted, ¿no? O sea, como ha hecho con esas empresas. ¿Hay algún teléfono? Solamente para darte un ejemplo nada más, porque esto es algo muy importante, muy importante. Mira, a ver, vamos a suponer de que Manuel Montoya debe a SUNAT, vamos a suponer hasta el 2012, correcto, he declarado de impuestos 20.000 soles, ¿correcto? La SUNAT dice, no son 20.000, luego de hacer su fiscalización dice, son 150.000 soles, ¿correcto? Entonces hay 130.000 que están en el aire, que para SUNAT es deuda. Para SUNAT es deuda, pero aún todavía no puede ser deuda. Entiendo su punto. Lo que pasa que a mí me llama la atención que, siendo ustedes
abogados no hayan hecho un rastreo y no tengan los números claros para que pueda refutar los números de la SUNAT. Porque usted nos dice no solamente son estos, sino hay más. ¿No? Entonces, pero no entiendo por qué dice que no es deuda. Quien determina qué es deuda y qué no es deuda es la SUNAT. No, es la autoridad que está para eso. Eso es su trabajo. No, Nicolás, cuando tú la cuestionas, cuando la impugnas, luego de SUNAT envía la apelación hasta el Tribunal Fiscal y envía contenciosa hasta el Poder Judicial. Es así los trámites y son entes autorizados dentro del marco jurídico. No es tan cierto. SUNAT se equivoca muchas veces. SUNAT también es una SUNAT abusiva. Y lo que tú puedes decir de que debes tanto, para SUNAT puede ser 3 o 4 o 5 veces más. ¿Correcto? Bueno. Así son las cosas y por eso cuando tú la llevas a un terreno litigioso, el Poder Judicial puede decir, SUNAT estuvo equivocada. Déjenos por favor sospechar porque esto está bastante raro y si puede dar por favor o mandarnos el teléfono de ayuda del Estudio Gálvez Dolorier, se lo agradeceremos un montón porque hay un montón de gente, un montón de peruanos que tienen problemas tributarios.